Las opiniones expresadas en este podcast son del invitado y no reflejan necesariamente la postura de Seguros Bolívar. Y si quieres saber más sobre cómo optimizar la logística de su empresa y protegerla con las mejores soluciones, visita nuestra página para descubrir más. Yo decía que los logísticos latinoamericanos y los logísticos del sur global, los logísticos que hacen logística en África, en sureste asiático, es una tribu de logísticos guerreros, ¿sí? La resiliencia de los logísticos, de cómo se enfrentan a este día a día con esta cantidad de incertidumbre, y a pesar de eso, el producto y los servicios están, que trascienda como al reto de la operación del día a día. Lo primero por donde quisiera como arrancar es por conocerte un poquito, por entender tú quién eres, de repente de tu parte profesional, de tus pasiones, de tus hobbies y demás. Me encantaría entender eso. Si quieres arranquemos por ahí, ya continuamos. Claro que sí, y de nuevo mil gracias por esta invitación. Siempre un placer hablar de temas de cadena de abastecimiento. Es lo que me encanta y lo que me gusta hacer en la vida. Mi nombre es Isabel Agudelo. Yo soy, ¿quién soy? Mujer caleña, caleñísima, colombianísima, amante de los temas de cadena de abastecimiento toda mi vida, ingeniera industrial, 2 maestrías, soy súper nerda, me encanta aprender, me encanta enseñar. Y mi vida profesional, para hacértela muy cortita, operé día a día de digamos, procesos logísticos, almacenamiento, transporte en el sector de fertilizantes para el sector cafetero. Luego hice unos años bien largos de temas de consultoría, de temas de proyectos de investigación aplicada. Yo soy una mujer de proyectos que le gusta empezar cosas y terminar. Y nada, los últimos años un paso por el sector público que me encantó y es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy. Y hoy haciendo consultoría e investigación aplicada también con una universidad bien prestigiosa en Estados Unidos que trabaja estos temas. Nada, eso es de mi lado. Mi interpretación es que igual eres una filósofa de alguna manera de esta industria. Has estudiado mucho de desde la investigación esto y yo quiero empezar a entender justamente eso, justamente ese trabajo que has hecho por la logística, siendo además mujer. Creo que es la primera mujer que tenemos en el podcast. Somos pocas. Exacto, entonces me parece tremendo, sobre todo porque creo que de ti es la persona que más he escuchado la complejidad tan robusta que hay en toda la logística y siendo tú como esta persona que ha trabajado y ha reflexionado tanto sobre la logística, quiero entender una perspectiva muy global de qué es ser mujer, por ejemplo, en esta industria. Yo creo que es absolutamente maravilloso, pero como bien lo dices, es una profesión tradicionalmente masculina. Yo creo en general las carreras de STEM, las carreras de ingeniería, son carreras masculinas, aunque yo soy ingeniera industrial y yo digo que es como una ingeniería donde le dio como mucha cabida a las mujeres, pero mi mamá es ingeniera química. Claro. Cuando mi mamá se graduó eran, no sé, 2 o 3 mujeres en su promoción por allá en los años 60 y gracias a esas mujeres, por cierto, que abrieron esos caminos. Entonces, nada, digamos que como te digo, es un privilegio. Conozco muchas mujeres que trabajan en cadena de abastecimiento. Yo digo que los retos de cadena de abastecimiento son como perfectos para mujeres. ¿Por qué? Porque estás resolviendo miles de cosas en tu día a día, estás multitasking total. Entonces encaja muy bien como este perfil femenino para enfrentarse a esta logística del día a día, aunque conozco hombres sin duda que hacen logística maravillosamente. Me decías como de esta perspectiva global. Yo te diría sí. Haciendo estas reflexiones que me gusta hacer a mí de propósito superior en la vida y habiendo cumplido 50 este año, me hice un fiestón no menor. Hay que conversar acerca de qué queremos dejar en estos, antes de los 57, bueno, aunque yo no me voy a retirar a los 57, pero bueno, como de dónde está mi aporte y mi conclusión fue, mi aporte está en temas de innovación en logística, ¿cierto? Ese es como el gran lugar donde he trabajado y donde quiero seguir trabajando, donde reconozco la complejidad del reto, reconozco la interacción de lo público y lo privado, lo he vivido desde los 2 lados, entiendo que los 2 se necesitan y nada, ese es como el lugar donde quiero estar ahora trabajando todos estos temas de inteligencia artificial generativa, todo ese lugar y ese espacio también que me parece súper chévere. Entonces nada, conversemos de eso. Brutal. Se habla mucho, o más bien se entiende la innovación mucho desde el producto.
desde las apps o el software o el servicio incluso, pero innovar también ocurre mucho desde ese proceso grande, desde eso macro, desde la conexión que igual es muy propia de la industria. Entonces yo quisiera entender, justamente porque lo hemos hablado antes, hay una pasión compleja en esos sistemas, en esa innovación sistémica. Entonces quisiera entender eso, quisiera que lo empezáramos como a desagregar, porque hay unas oportunidades tremendas en esta industria. Sin duda. Esa visión sistémica yo creo que siempre es retadora de tener, como cuando te asomas al bosque y no enfocarte solo en el árbol, sino justamente en el bosque y entender todo lo que pasa alrededor de, digamos que siempre es un reto y es una de esas invitaciones que habíamos hablado también que quisiera dejar en este podcast, es cómo invito a los logísticos a tener y reconocer esta visión sistémica, porque los problemas en los que vivimos son multidisciplinarios, son multivariados. Conversábamos también que a veces los logísticos desde lo privado nos enfocamos en hacer tantas cosas adentro, ¿cierto? Optimizar procesos de abastecimiento, de transporte, de gestión de inventarios, de compras, y salimos a la puerta de nuestra bodega y salimos a una vía compleja o salimos a una infraestructura, no sé, portuaria o aeroportuaria o fluvial o férrea, que en nuestro país está todo por hacer. Entonces, al final, esa invitación como de entender que somos un sistema logístico municipal, departamental, nacional, que tiene que encontrar caminos para resolver estos retos, pues es absolutamente relevante y nada, sí, siempre como con esa invitación a que todo el mundo pueda ver el bosque, ¿no? Claro. Y entienda cómo participa dentro de cómo soluciona esos retos con esa visión sistémica. Yo, después de la invitación, que me parece mega pertinente, quiero que expliquemos por qué es un problema no hacerlo. Es decir, quiero que me ayudes a reconocer de alguna manera qué es lo que está sucediendo en términos de ecosistema y por qué, y estoy hablando de sistema, de todo el sistema, ¿no? Y porque es muy importante empezar a tener una visión más sistemática. O sea, ¿por qué esto es un problema real en la cadena de abastecimiento? Sin duda. Mira, yo vuelvo a este ejemplo que les ponía. Como que los logísticos estamos en una operación de día a día que es súper retadora, ¿cierto? Imagínense, a mí me gusta definir la logística como cuando mi abuelita me preguntaba, ¿pero tú en qué es que trabajas? Y yo le decía, los logísticos hacemos que cuando tú llegues al supermercado ahí haya una Coca-Cola, ¿cierto? O haya una bebida gaseosa, o cuando llegues a una estación de gasolina haya gasolina, o cuando estés en una mesa de una cirugía allí haya una sutura, ¿cierto? Cuando hablamos de ese tipo de cosas, claro, eso es lo que hacemos los logísticos en el día a día. Y obviamente hay una tarea donde ese día a día te consume, digamos que estás lleno de cosas en ese reto. Y tienes además una cantidad de indicadores que te miden, unos jefes que te presionan como lo deben hacer para poder hacer esa operación en el tiempo en que se necesita, llegar con la cantidad que se necesita, el costo que se necesita. Entonces es una labor demandante. Entonces, y retomo ese ejemplo que te contaba, dedicamos mucho tiempo a mejorar ese proceso, pero como te decía, finalmente hay una cantidad de variables externas que están ahí, que juegan, y de alguna manera el desempeño de ese sistema logístico depende del buen desempeño de todos. Entonces, no es solamente el sector privado que ahí lo está haciendo bien, también están los operadores logísticos que también lo deben estar haciendo bien, pero este ecosistema de infraestructuras logísticas y esos puertos, esos aeropuertos, esos pasos de frontera acompañan, digamos, ese proceso, el sistema aduanal detrás de eso. Entonces, al final, es como si reconocer que ese sistema como un todo y su desempeño depende de estos microdesempeños y trabajar, digamos, por poder seguir mejorando. Y yo creo que al final es una suma de todos. Siempre es una invitación, siempre me oirán hablar de cómo lo privado conversa con lo público, cómo estamos ahí planteando las necesidades, digamos, que se tienen en el día a día, cómo participamos en los diálogos, en las conversaciones. Y ahí es donde se pone un poquito complicada la conversación, porque los cómo son muchos, son complejos, son grandes, son robustos, pero igual me encantaría que habláramos de cuáles son esos apalancadores de cómo, es decir, cuáles son esas o cuáles son esos mecanismos en los que podemos empezar a gremiar de alguna manera, y no hablo de gremios, hablo de agrupar, hablo de jalar, hablo de tener una visión mucho más ni siquiera 360, sino amplia, pues, de toda la cadena. Entonces, ¿qué vehículos? Porque esto pues, lo están escuchando
cientos de logísticos y van a decir, listo, entiendo la reflexión, pero ¿cómo voy a la acción? Un poquito, exacto. Total. A mí me gusta, digamos, un ejemplo que, como hablamos ayer de esos países logísticos por excelencia, entonces están los holandeses que pues son como absolutamente avanzados, digamos, en estos temas, y justamente como en esta visión sistémica de la que estamos hablando, ellos hablan de como una triada, como un triángulo dorado, donde la academia, el sector público y el sector privado se sientan, digamos, a reflexionar y a conversar acerca de lo que necesitas para ser competitivo, para ser un sector competitivo. Ese triángulo dorado que trabajan ellos, pues que se extiende a unos niveles, pues que donde plantean unas industrias priorizadas, dentro de ellas siempre están los temas de logística, dedican dinero público justamente al desarrollo y a la innovación, digamos, de estas industrias, y luego la academia se une para justamente hacer investigación sobre estas industrias priorizadas. Pues claro, esto implica un ejercicio de coordinación que los lleva pues a resultados pues, logísticos significativos. Yo creo que guardadas proporciones podríamos como hablar aquí. A mí me gusta además siempre, permítame la palabra, platanizar ese tipo de soluciones como a nuestra realidad. Ya les mencionaba, digamos, en mi respuesta anterior, yo creo que un camino sin duda es participar en lo público. De nuevo, yo sé que ser servidor público es retador, pero también aquellos que no quieran ser servidores públicos, digamos, tienen el camino de ser asesores. Y aquí también es una invitación a pensar que yo puedo trabajar a nivel nacional, a nivel subnacional, ¿cierto? Yo puedo ir a nivel municipios, departamentos, y pues obviamente a nivel ministerios. Entonces hay una labor chévere donde los asesores tienen un rol interesante que fue, digamos, parte del rol que yo tuve. Yo fui las dos. Entonces esa invitación siempre la dejo. Y yo creo que traer la voz del sector privado, traer la voz de quien se enfrenta al reto del día a día es muy importante dentro de lo público. Y ahí se comienza a generar una sensibilidad interesante que logra meter como la necesidad dentro de esta dialéctica pública que a veces pues no es tan obvia, no es tan fácil, sobre todo porque allá no estamos allá. Entonces, esa es como esa primera invitación. La segunda, como te digo, es el componente gremial. Ir a estas reuniones, plantear retos, es parte del rol de los gremios, y ahí hay caminos y hay gremios, digamos, que trabajan en temas de logística. Y el último punto, y no menor, es el componente de la academia. Aquellos como yo, nerdos de corazón, que les gusta estudiar. Yo digo que cuando los valientes que además trabajan en el día en logística y por la noche estudian o estudian los fines de semana, Dios mío, que sus maestrías y aquellos valientes que se dedican a doctorados en estas temáticas, que puedan reflexionar en sus proyectos de investigación alrededor de estos temas. Uno a veces cree que las tesis no las lee nadie, pero ahí se va creando como un repositorio de ideas, que van quedando ahí, y hay gente que sí las lee y aprovecha lo que otros ya aprendieron y ya reflexionaron. Claro. Entonces ese tercer punto de la academia también me parece relevante y poderoso. Aquí hay una reflexión que me parece interesante, y es acercarse a lo público no es volverse un funcionario público, ni es decir, hay una suerte más de sensibilidad. Es hacer que se haga su voluntariado, ¿me entiendes? Sí. Yo le llamo el servicio público obligatorio. Exacto, el servicio público obligatorio, exacto. Y esto es una invitación de repente como no quedarse en la operación, que es este rush que además te mantiene aquí finito, que no te aburre, que además el aburrimiento es tan importante porque te permite la creatividad, que de alguna manera esta sensibilidad ocurra, o si no la triada nunca va a ocurrir. Pero ahora quiero entonces reivindicar algo, y es interesantísimo porque acabas de decir Golden Triangle divino, etcétera, que viene allá de Holanda, etcétera, pero lo bonito con lo que acabas de decir es que igual estamos en el sur global, donde la logística de verdad es la logística. Es decir, aquí es donde la mañita, el olfato, ese buen trabajo, problemas territoriales, geográficos, por supuesto, políticos, etcétera. Aquí es donde ocurre un poquito la magia. Entonces, claro, lo acabas de decir, gente que tiene 30, 40 años, 50 años de experiencia, que igual tiene la experiencia de este territorio. Entonces, qué interesante, porque la otra cara de la moneda es: sí, hay unos modelos divinos en el mundo,
pero aquí está la logística retadora, aquí es de donde hay que aprender. Me gustaría que me hablaras un poquito de eso. No, pues estoy absolutamente convencida. Parte de mi rol actual es justamente en un laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts que trabaja en retos logísticos de mercados emergentes. Es una locura lo que acabas de decir. De hecho, yo acuñé un término, o sea, me llevo ese término como mío en una conferencia en México donde yo decía que los logísticos latinoamericanos y los logísticos del sur global, los logísticos que hacen logística en África, en sureste asiático, es una tribu de logísticos guerreros, ¿sí? Sobre todo porque si tú como yo has viajado, nos hemos encontrado una gaseosa, una cerveza, no sé, muchas marcas de consumo masivo que llegan a estos rincones lejanos de nuestro país y es increíble, o sea, lo que acabas de decir, en una infraestructura retadora, en zonas rurales lejanas o incluso dentro de las ciudades, en barrios donde lograr accesos es todo un reto. Encuentras productos y servicios. Recuerden que logística también hay detrás de los servicios. Es una labor absolutamente increíble y como bien lo dices, en un entorno supremamente retador, la logística está llegando todos los días, como llegó en el COVID. Entonces, y de nuevo, todo mi reconocimiento para todos los logísticos que hacen esta tarea absolutamente todos los días. Pero yo siempre he creído en el tema del orgullo logístico latinoamericano y de mercados emergentes. Para mí, tenemos que enseñarle al mundo sobre todo lo que hacemos todos los días, y ayer mencionábamos también el reto de la resiliencia de los logísticos, de cómo se enfrentan a este día a día con esta cantidad de incertidumbre y a pesar de eso, el producto y los servicios están, claro, siempre hay oportunidades de mejora. Yo creo que los que trabajamos en logística nunca nos cansamos de buscar cosas nuevas para hacer, pero es absolutamente increíble lo que hacen todos los días. Claro. Todo mi reconocimiento a las mujeres que trabajan en logística, que además de hacer logística son mamás, esposas. Bueno, esto es otro tema para otro podcast, pero todo mi reconocimiento, pero sin duda, la logística en mercados emergentes, le da sopa y seco a la logística de los mercados desarrollados. O sea, es orgullo logístico latinoamericano, la tribu de logísticos guerreros. Me encanta porque es una forma muy bonita de que podamos cerrar este espacio y esto que acabas de decir no es menor porque sobre todo, es decir, los problemas grandes de nuestra región son temas de acceso, son temas de seguridad y la logística habilita temas de acceso y temas de seguridad. Sin duda. Entonces podemos cerrar como con una reflexión frente a eso. O sea, este es un trabajo que así como le decías tú a tu mamá o a tu abuela, dijiste ahora, como nosotros somos los que ponemos sí. No solamente son los que ponen el servicio, el agua, lo que sea, ni el producto, sino son habilitadores. Son los que van con el hacha en la mano abriendo el camino para que venga un montón de otras cosas detrás. El acceso y la seguridad me parece que es muy relevante que sea notorio que viene de este trabajo logístico. Sin duda. Y dentro de esa reflexión, yo quisiera también dejarles este mensaje y mi regalo como del paso por lo público fue entender como que mi vida empieza muy en temas de logística del sector privado, tanto ejecutándola como haciendo consultoría, pero cuando llego a lo público me doy cuenta del valor de la infraestructura como el cimiento, del transporte como la capa que va encima de la infraestructura que permite una visión de transporte que recoge todos los modos, sin duda, y luego la logística como el cliente de estos dos temas, ¿no? Entonces, si uno reconoce de nuevo, volvemos a estas triadas del valor de trabajar en infraestructura, en transporte y en logística, y que ese sistema funcione de manera eficiente, pues sin duda que es parte de la respuesta a mejorar la competitividad de nuestros países y del sur global. Y bueno, el mundo en general. Isa, pregunta. Si quisiéramos cerrar este podcast con una frase así como para los logísticos, de pronto un llamado a la acción, ¿cuál sería? Un llamado a la acción. Uy, les he dejado muchos hoy, pero un llamado a la acción a tener una visión sistémica que trascienda como al reto de la operación del día a día. Un llamado a la acción a entender el gobierno y digamos la gestión gubernamental como un gran eslabón de la cadena de abastecimiento y no darle la espalda y buscar caminos para conversar, para exigir, para aportar. Bueno, ahí no hablamos de la data, pero la data privada es un insumo absolutamente relevante
que podría ser utilizada aún más para hacer política pública. Una invitación a volverse bien nerdos. Yo sé que este es parte del mundo en el que estamos viviendo, pero de pronto en esos años finales de volver a través de la academia o participar también en la academia, en esos espacios donde me puedo sentar a reflexionar y a pensar cómo aportar y cómo mejorar, bueno, nuestro país. Nada, y que se levanten todos los días, se den un abrazo a ellos mismos y reconocer toda esa tarea incansable que hacen todos los días. De nuevo, siempre mi reconocimiento a las mujeres que trabajan en logística también. Y ya, esos son como mis mensajes de cierre. Me encanta. Seguir adelante. Lo dijiste ahorita muy someramente, seguramente en otro episodio podemos darle doble clic, pero incluso tú siendo una persona que lleva 30 años en esta industria, que no es, que como tu fiesta de 50 no fue menor, igual tú eres una persona que después de 30 años está dispuesta a seguir aprendiendo de inteligencia artificial, de Big Data, de modelos predictivos, de etcétera, etcétera, que se puede hacer otro episodio completamente. Me encantaría invitarte a hablar de eso, pero me encanta que como ejemplo, como representante de esta industria, tú seas un ejemplo de eso, de seguir evolucionando, de seguir aprendiendo, de seguir construyendo alrededor de pues, las cadenas de abastecimiento, ¿no? Que llevan mucho tiempo haciendo este trabajo, pero que siguen con oportunidades de evolución. Así que muchas gracias por el espacio. Con el programa global de logística de Seguros Bolívar, además de asegurar su mercancía, sea generador o transportador de carga, también lo apoyamos en la identificación y en la administración de sus riesgos a lo largo de toda su cadena de abastecimiento.